Aquí otra vez, ¿qué tal? Seguimos con otro de los cuadernos de Editorial Magendra, Pelo Memories, que abarca información publicada en la revista Pelo en los años 1975 a 1980. Verán en el video fotos, resúmenes de noticias, línea de tiempo, de una edición de cuaderno de buena factura en su impresión, mientras iremos conversando sobre el tema. Recordamos, como dijimos en el video anterior, que la revista fue fundada por un visionario, realmente. Daniel Ripoll tenía 23 años en ese momento. Exacto. Y es un periodo, 1975 a 1980, de una intensidad muy, muy particular. Lo que nos muestran estas páginas de Pelo es casi como un espejo de dos caras, ¿no? Por un lado, tenés el rock internacional viviendo una era, dorada, de masividad, de creatividad desbordante. ¿Y por el otro? La realidad argentina. Una escena musical que también buscaba crear, expresarse, pero como que chocaba contra un contexto cada vez más oscuro, más pesado. ¿No es así? Precisamente, la revista documenta ese contraste, a veces brutal, el brillo de las superestrellas globales y en las mismas páginas, las crecientes dificultades, la presión sobre los músicos locales. Entonces, lo que proponemos explorar hoy es justamente esa dualidad, cómo la revista Pelo se erige en testigo y crónica de esos dos mundos, el del éxito planetario y el de la creación bajo circunstancias muy adversas. Ver qué nos cuenta Pelo sobre la música, la cultura joven y el pulso de un país en años definitorios. Un excelente punto de partida, sí. Si empezamos por el lado internacional, Pelo dedica páginas y páginas a desmenuzar ese éxito. ¿Qué es lo que la revista parece identificar como los pilares de ese fenómeno global? Analizando las notas, parece que Pelo ponía mucho énfasis en la innovación musical constante. No se trataba solo de repetir fórmulas, no. Se destacaban álbumes que marcaban un antes y un después. Pienso en Physical Graffiti de Led Zeppelin, en el 75. Pelo hablaba de un sonido inimitable, pero que llegaba a las masas. Cierto. Y no solo ellos, se valoraba mucho la creatividad que revitalizaba escenas, como la de Steely Dan en Estados Unidos, por ejemplo, o la audacia de fusiones como la de Rick Wakeman, ¿no? Llevando el rock sinfónico a lugares inesperados con su viaje al centro de la Tierra. La búsqueda sonora era clave, digamos. Mencionaban también estilos muy personales, como los riffs de Jimmy Page, que él mismo definía como difíciles de copiar. O la manera en que grupos como Focus iban creciendo, quizás sin tanta espectacularidad inicial, pero con una evolución musical que Pelo seguía de cerca, como con su disco Hamburger Concerto. Y esa capacidad de absorber y transformar también. Bandas como Van Halen irrumpían con un sonido propio, pero permeable a las nuevas tendencias. Pelo estaba muy atenta a lo nuevo. El sonido maquinista de Tangerine Dream o Kraftwerk, que se ponía de moda en Europa, el jazz rock, el reggae y, por supuesto, la incipiente explosión del punk. Fascinante cómo captaban esa efervescencia. Pero la música grabada era solo una parte. Pelo daba muchísima importancia al poder del espectáculo en vivo, ¿verdad? Fundamental, absolutamente. Las giras mundiales eran eventos descomunales. Los Rolling Stones, The Who, llenaban estadios. Eran noticias globales que Pelo cubría con un despliegue importante. Y no era solo la escala, sino la innovación en la puesta en escena. Leí referencias a puestas en escena devastadoras. El uso pionero de luces láser por Peter Gabriel, Zeppelin, Pink Floyd, The Who, buscaban impactar, crear una experiencia total. Totalmente. Y la actitud en el escenario. Ahí entraba Kiss, por ejemplo, con shows que Pelo describiría como chocantes e impredecibles. Los grandes festivales eran hitos, como el regreso de Led Zeppelin en Knebworth en el 79, después de un silencio. O gestos como el de Peter Gabriel bajando del escenario, rompiendo esa barrera con el público. Todo eso sumaba a la mística. Ahora, todo ese despliegue necesitaba una caja de resonancia, y ahí es donde la presencia mediática y el rol de revistas como Pelo se volvían cruciales, ¿no? Sin duda. Pelo no solo informaba, sino que generaba cercanía. Publicaban entrevistas exclusivas con figuras enormes como Peter Frampton, Eric Clapton, Rory Gallagher. Eso mantenía a los artistas vigentes en la conversación local. Y estaban las famosas encuestas de fin de año de la revista. Tenían peso, ¿cierto? Recuerdo ver que en el 75, Led Zeppelin arrasó. Mejor grupo, cantante para Plant, disco para Physical Graffiti.
o Genesis elegido mejor grupo británico en el 77. Eso era un reconocimiento importante para el público lector. Exacto. Funcionaban como un termómetro del gusto local y también como una validación. Y claro, las ventas. Pelo informaba sobre los discos que rompían récords, como Tubular Bells de Mike Oldfield, número 1 en el 75, o El fenómeno de los Bay City Rollers en Inglaterra, o Electric Light Orchestra con A New World Record en el 77. El éxito comercial era noticia relevante, sin duda. Se creaba expectativa. Describían status quo como la banda del momento en Europa en el 75. Y se seguía la expansión global, Queen conquistando Estados Unidos y Japón, o la curiosidad de ediciones de Beatles o Pink Floyd en la Unión Soviética. El rock parecía no tener fronteras en ese momento. Y también se destacaba la influencia, como un Jimi Hendrix había dejado una marca imborrable en los guitarristas argentinos. Ese tipo de reconocimiento trascendía lo meramente comercial. Otro aspecto que Pelo cubría bastante eran las dinámicas internas de las bandas. Las idas, las venidas, los proyectos paralelos, esas cosas. Sí, porque afectaban la música y la continuidad, lógicamente. La incorporación definitiva de Ron Wood a los Stones fue una noticia seguida durante años, por ejemplo. Las reuniones como la de los Small Faces o la formación de supergrupos como UK con Bruford, Wetton generaban mucha expectativa. Y también cómo las bandas seguían adelante tras la partida de figuras clave. Genesis sin Peter Gabriel, por ejemplo, logrando reinventarse con Phil Collins en la voz. Fue todo un tema. O Deep Purple sumando a Tommy Bolin tras la salida de Blackmore. Pelo mostraba esa resiliencia, digamos. O el éxito de las carreras solistas, que a veces eran tan o más importantes que la banda madre, como pasó con Rick Wakeman de Yes o Chris Squire también. Y no podemos olvidar factores externos, músicos actuando en cine como Bowie o Ringo, los rumores constantes sobre la reunión de los Beatles. Ah, sí, lo de los Beatles era un clásico. Un clásico. Las controversias como las de Patti Smith o The Clash y lamentablemente las noticias trágicas como las muertes de Pete Ham, Tommy Bolin, Elvis, Mark Bolan, Keith Moon. Pelo era un registro completo de ese universo. Es decir, Pelo pintaba un panorama donde el éxito internacional era una combinación de talento musical innovador, espectáculos impactantes, fuerte presencia mediática y una capacidad de adaptación constante. Un fenómeno complejo y arrollador. Pero, mientras todo eso brillaba afuera, la realidad que Pelo reflejaba sobre Argentina era otra historia, mucho más sombría. Ya desde enero del 75 se hablaba del ejército combatiendo la guerrilla. Para octubre de ese año, estado de sitio, prohibición de la película Jesucristo Superstar, la censura y la represión iban escalando visiblemente. El golpe militar de marzo del 76 marca un quiebre terrible, ¿no? La junta militar, Videla, la prohibición de actividades políticas, los secuestros. Hay menciones a la aparición de cuerpos torturados, incluso la admisión de Videla sobre excesos en la represión. ¿Cómo afectó esto directamente al rock que Pelo cubría? De manera brutal. La censura se hizo sentir fuerte. La película Adiós sui generis, sobre la despedida de la banda, fue prohibida para menores de 18 en octubre del 76. Algo que Pelo señaló como, inusual y restrictivo. Y a la par, la crisis económica golpeaba fuerte. Muy fuerte. Recuerdo leer en Pelo que ya en abril del 75, el dólar alto hacía imposible traer a los Rolling Stones. Después vinieron las devaluaciones, la economía se metía de lleno en la escena. A tal punto que Pelo reporta separaciones de bandas como Señor Sutano en el 78 directamente por problemas económicos. En abril del 79, la revista describe un periodo difícil, con escasez de grabaciones de rock nacional. Hay una cita muy fuerte de Ricardo Zulé, de Vox Day, en diciembre del 79 que Pelo recoge. La música de rock nacional está mal por la gravitación de la situación económica que a su vez repercute en lo creativo. Es lapidario. Lapidario. Una conexión directa entre crisis económica y creativa. Y el impacto más visible y quizás más doloroso que Pelo documenta es la emigración, el éxodo de músicos. En el 76 ya se informa de la partida de figuras como Billy Bond, Molinari, Gabriela, Claudio Gabis, Aquelarre, Miguel Abuelo,
buscando aire en Brasil, España, Estados Unidos. Hay una nota que debe haber sido impactante en su momento, en septiembre del 78, titulada Exilios voluntarios. Pelo entrevista a David Lebón, Charly García, León Gieco, Gabis, explicando por qué se iban. Charly se despidió en el Luna Park antes de irse. Pino Marrone y Aníbal Kerpel de Crucis, que habían tenido mucho éxito acá, también parten a Estados Unidos. Sí. La sensación que deja Pelo para 1979 es que la mayoría de los músicos consagrados estaban de viaje, una diáspora prácticamente. Los que se quedaban enfrentaban un panorama complicado, menos lugares para tocar, menos discos editados, la creatividad condicionada. Y se ve en la disolución de bandas o la baja en la convocatoria. Pelo menciona la separación de Espíritu o Alas en el 76, atribuyéndole en parte a la poca asistencia a los recitales. Lo mismo con Pastoral en el 78, tras un Luna Park con poca respuesta. Es realmente fuerte pensar en leer sobre el éxito masivo de Queen en Japón y páginas después sobre la disolución de una banda local por falta de público o la partida de músicos clave al exilio. Esto nos lleva a preguntarnos, y quizás le preguntamos a quien nos escucha, ¿cómo se vivía esa dualidad? ¿Cómo navegaban los músicos y el público esa esquizofrenia de leer sobre Led Zeppelin conquistando el mundo y al lado la crónica de las dificultades locales en la misma revista Pelo? Es la pregunta que queda flotando en esas páginas, ¿no? Pelo actúa como testigo de esa tensión constante, de esa realidad partida. Documenta los sueños globales y las dificultades locales, sin filtros aparentes, todo mezclado. A pesar de todo este contexto tan difícil en Argentina, Pelo también registró momentos de enorme creatividad local, figuras que marcaron la época y proyectos que lograron salir adelante. No todo era oscuridad, por suerte. Yo extensamente, mostrando la potencia del público rockero local, incluso cuando una de sus bandas más queridas decía adiós. Y casi como cerrando un ciclo, el final del periodo que abarca este cuaderno está marcado por la reunión de Almendra en 1979. Pelo la confirmó en septiembre y habló de los conciertos de diciembre como una fiesta de vitalidad. Fue un momento de gran emoción colectiva. En el medio de esos dos hitos, surgió un proyecto fundamental, Serú Girán. Pelo sigue de cerca su formación, con Charly García volviendo de su viaje, el disco debuta en el 78, la presentación ambiciosa en obras con orquesta. Fueron elegidos Grupo Revelación ese año y para el 79, con La Grasa de las Capitales, ya eran mejor grupo en la encuesta Pelo. Demostraron que se podía crear música relevante y popular incluso en ese contexto. Charly García es una figura omnipresente en estos años, ¿no? Desde Sui Generis, por su Yeco, luego La Máquina de Hacer Pájaros con discos como Películas, su despedida, el exilio voluntario y la formación de Serú. Pelo parece seguirlo paso a paso. Absolutamente. Un protagonista central. Y otro referente ineludible es León Gieco. Pelo documenta sus giras, su compromiso, el premio por ventas, también su periodo afuera y su regreso con el álbum Ibe, que fue número 1 en la encuesta del 79, con ese himno que fue Solo le pido a Dios. Tremendo tema. Y Luis Alberto Spinetta, siempre buscando, siempre innovando, con Invisible, Post-Sui, discos como Durazno Sangrando. Luego su etapa solista con A 18 minutos del sol. Y finalmente la reunión de Almendra. Pelo mostraba esa búsqueda constante. Hubo otros fenómenos importantes que Pelo registró, claro. El ascenso fugaz, pero intenso de Crucis, que arrasó en la encuesta Pelo del 77, pero se disolvió ese mismo año, con sus músicos yéndose al exterior, como decíamos. O la persistencia de Vox Day, con sus cambios, y la reunión de la formación original, bandas que seguían adelante. Incluso el debut de bandas que serían enormes después, como Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, cuyo debut en Capital Federal en 1978, Pelo consigna, muestra que a pesar de todo, la semilla creativa seguía germinando. Exactamente. Pelo documentó esa resistencia, la escena de los pops, los músicos que empezaban a dar clases, los sellos independientes que surgían como Sasam. Había una voluntad de seguir haciendo música, de encontrar espacios, de expresarse. Entonces, para sintetizar, Pelo nos deja la imagen de una época vibrante y a la vez desgarradora. Por un lado, el rock global en su apogeo, con figuras legendarias y una maquinaria de éxito imparable. Por otro, el rock argentino creando bajo una presión inmensa,
marcado por la censura, la crisis económica, el exilio, pero también por una notable capacidad de resistencia y creación. No a toda una generación en un momento histórico muy particular de Argentina. Y nos deja pensando, más allá de la música en sí, ¿qué nos dicen estas crónicas de Pelo sobre lo que significaba ser joven? Sobre la cultura de una época signada por la represión, pero también por una búsqueda irrefrenable de encontrar una voz propia, de expresarse. Una pregunta potente, sí señor, que trasciende las notas musicales y nos invita a seguir reflexionando sobre ese tiempo. Nos encontramos en un próximo análisis del Cuaderno 3 de Pelo Memories, o en algunos de los videos de esta serie de crónicas del siglo pasado, presentados por sitio web Mágicas Ruinas. mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a rever estos archivos desde 2003.